el tema de esta reunión es el desafío del ministerio. Cada año es el evento, el desafío del ministerio. Es el título con el cual fuimos convocados a esta reunión ministerial. Y hoy los pastores, los líderes de cada iglesia que ustedes representan, estamos ocupando el lugar de las ovejas a las cuales nosotros enseñamos, ¿sí? Y la palabra de Dios que nuestros hermanos, mis consiervos, han traído, el Señor me mostraba cómo el estar ahí sentado, recibiendo, es tan importante porque nos damos cuenta que la palabra de Dios también es para nosotros y que nosotros también tenemos que vivirla y ponerla en práctica. ¿Sí? Y esta reunión, esta convocación, como su nombre lo dice, el desafío, bueno, la palabra es que hemos venido a ser desafiados con las enseñanzas, desafiados por la palabra, desafiados por lo que vemos aquí, que verdaderamente debe de ser el desafío, la meta de llevarlo y replicarlo en nuestra iglesia, replicar lo que estamos viendo. La amistad entre los que estamos aquí realmente es una bendición y bueno, no nos alcanza el tiempo para poder convivir con todos, y es algo que debemos de replicar en nuestra iglesia. No que vengas y te sientes y te vayas, sino que te involucres con otros, ¿sí? Desafiados a hacer una réplica del grupo de alabanza, por ejemplo. Decir, yo quiero que en mi iglesia haya un grupo de alabanza como el que estoy escuchando aquí. Pero desafiado como pastor escuchaba lo que decían, a estudiar, a prepararte, a dedicar tiempo a escuchar la voz de Dios, porque cuando tú ocupas este lugar en el que yo estoy ahorita, tú eres el portavoz de la voz de Dios. Y lo que se pretende, lo que se busca es que los que están escuchando sean desafiados también en su vida, ¿sí? Y hoy nosotros somos desafiados a cumplir cabalmente con un ministerio. Nuestro trabajo, el trabajo que tú tienes, es quizá el más importante que se pueda ejercer, porque de nuestra labor, de tu dedicación, depende que vas a guiar de una manera correcta a las personas hacia su salvación, hacia la vida eterna. Entonces, yo quiero tomar unos minutos y dicen, por ejemplo, que el ser humano aprende por repetición, y una vez más voy a leer el versículo que hemos tomado como lema de este desafío. 1 Corintios 1:10 dice así. 1 Corintios 1:10 en el encabezado de mi Biblia dice exhortación a la unidad. El versículo 10 dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Hay un ruego, fíjese, es un ruego, no es una imposición, ¿sí? Es un ruego.
a los hermanos de parte de Pablo, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todos de una u otra manera queremos obedecer al Señor Jesucristo, y en el nombre dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y la convocatoria es que tengamos un mismo sentir, unidos en un mismo sentir. Un texto por demás importante, que es un llamado a la unidad y un llamado a tener el mismo sentir, que tengamos una meta. Y el apóstol está escribiendo a una iglesia donde la unidad no era su mejor carta de recomendación. El siguiente versículo habla de que me llegaron los comentarios, la informe de que hay problemas aquí y allá entre unos y otros. Yo he titulado lo que quiero compartir con usted, el valor de la unidad. Ese es el tema que le puse, el nombre que le puse. Y mire, el hombre se caracteriza por principios. Nosotros, cada uno de nosotros nos caracterizamos por los principios y los valores que nos identifican. Cada uno de nosotros. De tal manera que alguien puede referirse a ti y decir, él es muy honesto, él es muy servicial. Él es revoltoso. Él es impuntual. Cosas que nos caracterizan a cada uno de nosotros, que nos dan una identidad. Esta iglesia, hablábamos que tenemos 41 años juntos y en esos 41 años hemos tenido de todo. De todo. Hemos discutido, nos sacamos la lengua, nos abrazamos, comemos juntos, le damos la vuelta a uno y bueno. Pero algo que es una característica es la unidad entre nosotros. Sí. Todas las sociedades en la sociedad, todas las sociedades está caracterizada por un principio. Si no se da este principio, la sociedad no prevalece. El principio es la unidad. Y cada uno de nosotros representamos una iglesia. Y nosotros nos hemos unido porque encontramos una afinidad. El pastor Fleming hablaba, ¿cuántos están aquí por que escucharon enseñanzas y les atrajo? Y vinieron y se sintieron identificados. Les gustó el trato, la convivencia. ¿Sí? Hubo una afinidad entre nosotros, pero especialmente más allá de la cuestión de el buen trato, lo que nos identifica, lo que nos une, es la doctrina del Señor, es el Evangelio. ¿Sí? Eso es lo que nos une. Y la meta que nosotros tenemos es preservar la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. No nuestra verdad. La iglesia de Cristo está caracterizada por la unidad. Esa es una de sus principales virtudes. Y el Señor Jesús le da un valor muy importante a la unidad. Y la iglesia unida tiene un valor incalculable. La unidad tiene un valor que no se puede medir, no se puede pesar,
Pero es más valiosa, la unidad es más valiosa entre las personas que cosas materiales, cosas que brillan. Intangible, porque no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir, lo podemos vivir, ¿sí? Mis hermanos, la unidad en el principio bíblico no es negociable. No se negocia la unidad. No se cambia por nada. Se da, se vive. Y si tú estás negociando con la unidad, yo estoy contigo a cambio de, yo permanezco aquí porque me conviene, estás desvirtuando el principio bíblico, el principio del evangelio. Sí. Pablo, en su formación judaica, y por revelación divina que tuvo de parte del Señor, entendió cuál es el valor de la unidad. Pablo entendió que antes que sus pensamientos, que antes que sus argumentos, que antes que su voluntad, y que antes de que la opinión de todos los demás tuvieran de él, lo más importante era guardar la unidad del evangelio. Por tanto, la última fracción del lema, el versículo lema de este evento, dice: sino que estemos enteramente unidos nosotros. Esta enseñanza es para nosotros, para esta convocatoria que estamos teniendo. Que tengamos un mismo sentir y un mismo parecer. La unidad está formada por el sentimiento, por el sentir. Está formada por el parecer. El parecer significa que estemos de acuerdo. ¿Sí? La unidad de la iglesia, y aquí estamos hablando de la unidad de la iglesia todos nosotros, y no quiere decir que nosotros somos la iglesia del Señor única, no, pero esta parte de la iglesia del Señor, la unidad que debemos de tener nosotros es tan importante y su valor es tal que cuando no hay unidad en el evangelio, cuando no hay unidad entre la iglesia, el evangelio que se predica no tiene valor, mi hermano, porque no tiene el fundamento. La falta de unidad resta autoridad y minimiza el evangelio que se está predicando. Todos los miembros de la iglesia deben de cuidar la pureza del evangelio, que la pureza del evangelio sea inalterable, de tal manera que cuando exista alguna discrepancia o un sentir diferente entre los miembros de las iglesias, lo que está en juego no es tu opinión. Lo que está en juego es el evangelio. Eso es lo que está en juego. Y nosotros debemos de defender el evangelio. Y si para defender el evangelio nos dice que tenemos que tener el mismo sentir, la misma opinión, bueno, pues debemos de trabajar en eso. Y debemos de unirnos en torno a la verdad. Cuando hacemos referencia a esta cita que fue escrita hace miles de años y que es la recomendación de un líder que le está escribiendo a los miembros de una iglesia donde no se podían poner de acuerdo, donde había divisiones, Pablo les dice: les ruego que todos se pongan de acuerdo y que haya un mismo sentir. Este texto fue escrito para que ganemos sabiduría de la experiencia ajena. Todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para que agarremos la experiencia de lo que debemos de hacer. Entonces, el lema de este congreso, ¿sí?, está puesto así porque el Señor entiende que la iglesia de hoy tiene que aprender de lo narrado. Nuestros problemas como iglesia
tal vez son distintos de los que tuvieron las iglesias del pasado, pero el corazón del hombre es el mismo, mis hermanos. No ha cambiado. Es el mismo corazón que tuvieron los hombres del Antiguo Testamento, de la iglesia primitiva. La iglesia de hoy puede discutir diferentes asuntos, pero la realidad es que el corazón que está discutiendo esos asuntos el día de hoy es el mismo corazón que discutió situaciones en el pasado. Hubo el mismo emocionalismo, hubo la misma pasión. Todo lo que está escrito en la Biblia en el pasado fue narrado porque hay una similitud. Encontraremos en algún momento una similitud con lo que sucede en nuestros días, con lo que sucedió con la iglesia primitiva. La única diferencia es que estamos hablando tal vez de temas diferentes, pero el asunto, el meollo es el mismo, ¿sí? A lo largo de la historia, mis hermanos, la historia de la iglesia, si hay algo que Satanás ha sabido hacer efectivamente, es dividir al pueblo de Dios con el pueblo de Dios. Satanás divide al pueblo de Dios con el mismo pueblo de Dios. ¿Sí? Y eso ha ocurrido por diferentes razones, diferentes temas. Pero en todas las generaciones el asunto es el mismo. Hay un dicho que dice: divide y vencerás. Y Satanás es un maestro de la división. Y el hombre, por su naturaleza caída y además un hombre lleno de orgullo, de vanidad, altamente competitivo, altamente emocionalista, no necesita mucho para dividirse, para agarrar sus canicas e irse a otro lado. ¿Sí? Para apartarse buscando lo suyo. Es importante que podamos entender, mis hermanos, que debemos de darnos cuenta que detrás de toda división no está la mano de Dios. No está la mano de Dios. Está la mano de Satanás. Por tanto, detrás de cada división de que la iglesia ha existido, siempre hay un trabajo fino. Hay un trabajo muy sutil que va entrando. Y Satanás es el que lo está llevando a cabo. Ese trabajo muchas veces no se ve, no se nota, pero ahí está, hasta que surge la división, el problema. Y el flagelo de nuestros días, mis hermanos, es la falta de unidad, o dicho de otra manera, es la división. Pero esto no es nuevo. Desde Génesis 3 encontramos este principio, que no es otra cosa que el plan de Dios. En aquella ocasión había una relación estrecha entre el hombre y Dios. Y Satanás vino y los dividió, metiéndole ideas, pensamientos, que era una mentira, y las consecuencias siempre serán dolorosas. El plan de Dios es unir, el plan de Satanás es dividir. Podemos ver hoy en nuestros días el distanciamiento que existe entre iglesias, entre hermanos que profesamos la misma fe, que tenemos el mismo evangelio, pero que con nuestras acciones desvirtuamos el evangelio y mandamos un mensaje pésimo de lo que es el cristianismo. Es difícil creer que grandes hombres de Dios en todas las generaciones no se puedan poner de acuerdo sobre cualquier tema, temas que los dividen, y muchas veces son temas que ni tienen sentido. Satanás, a través de las generaciones, ha querido agregar temas
controversiales que no forman parte del evangelio, pero que sí traerán división entre las iglesias. Hoy en día, mis hermanos, esto es muy palpable. Diferencias entre los líderes cristianos están perdiendo cristianos, almas. Algunos defienden unas teorías, algunos defienden temas que son controversiales y que son contrarios a la verdad del evangelio. Algunos están agregando incluso sus propios deseos, sus intereses personales, y al hacer todo eso están comprometiendo la verdad del evangelio y están comprometiendo la unidad de la iglesia. En el texto que es nuestro lema, podemos ver cómo en la iglesia de Corinto había discusiones, diferentes opiniones acerca de la verdad del evangelio, y eran discusiones estériles, que unos eran de uno y que otros pertenecían a otro y que otros solamente de Cristo, y eran situaciones que no tenían el fundamento, pero que sí estaban causando problema, y el mensaje que estaban llevando a la comunidad era un pésimo cristianismo. Dos hombres que son pilares de la iglesia tuvieron diferencias, Pedro y Pablo. Lo que los estaba distanciando era el asunto de la circuncisión. En el principio de la iglesia primitiva existían judíos que sostenían que para alcanzar la salvación se tenían que circuncidar. Y mire, la circuncisión como tal es un acto médico, quirúrgico, ¿sí? Pero parecía que no tenía ningún problema. Sin embargo, yo le quiero decir que la circuncisión era la entrada al judaísmo, y iban a estar sujetos a las obras de la ley, pero esta circuncisión no era algo que enseñaba el evangelio. Entonces, aquí se polarizan dos opiniones, y la gran lección que nosotros debemos de tener de esto es que dos hombres de la Biblia, pilares, fueron enfrentados por una cuestión. Los dos tenían argumentos sólidos. Pedro tenía unos, Pablo tenía otros, y los dos podían haber salido airosos de ese debate. Pero lo que debemos de entender es que los dos estaban unidos por la verdad del evangelio, y fue esa verdad la que los mantuvo unidos. Y seguramente ahí en Hechos 15 nos narra rápidamente el concilio, pero pudieron haber pasado horas hablando, discutiendo, mostrando sus argumentos. Pero lo que estaban buscando era encontrar la voluntad de Dios acerca de ese asunto y no tratar de imponer su criterio. Mis hermanos, para mantener la unidad se necesita una gran dosis de humildad. Se necesita, como dice la Biblia, considerar al otro como superior a uno mismo. Se necesita despojarte del yo. Se necesita despojarte de tus pasiones. Se necesita despojarte del orgullo. Y muchas veces el orgullo nos caracteriza, y creemos que lo que nosotros creemos es la verdad, y así debe de ser. En esta ocasión, Pablo luchó arduamente por guardar la verdad del evangelio, no por imponer su posición o porque lo que él creyera prevaleciera. Lo que estaba en juego, mis hermanos, era la verdad del evangelio, no su reputación. No era la reputación de Pedro ni la reputación de Pablo lo que estaba en juego, era el evangelio lo que estaba en juego. Mantener la unidad cuesta. Siempre será necesario invertir tiempo, platicar, opinar, sufrir, interceder, pero sobre todo buscar a Dios. Hace unos minutos que estábamos ministrando,
El Señor mostraba cómo, y desde ayer, cómo había cosas entre nosotros. Y a veces somos tan humildes que no nos atrevemos a reconocer que hay algo entre nosotros. Y luego vienen y te dicen: oye, hermano, ¿tienes algo con...? No, todo está bien. Todo está bien. Pero te das la vuelta y te sacan la lengua. Lo ves con recelo. Cuando se encuentra la voluntad de Dios, mis hermanos, encuentras la unidad en la iglesia. La unidad de la iglesia está basada en mantener la verdad del evangelio. Y debemos ponernos muy alertas, porque seguramente en el momento menos indicado surgirán voces, opiniones, temas que al final lo que busca Satanás es dividirnos. La división en cualquier iglesia, en cualquier organización, siempre viene de adentro, no viene de afuera, viene de adentro. Siempre surge entre los miembros de la iglesia. Siempre que vamos a otras iglesias, nos preguntan: ¿cómo le han hecho para permanecer tanto tiempo juntos? Bueno, una de las partes importantes, dice también la Escritura, soportándose unos a otros. De tal manera que, pues, hemos tenido que aprender. Y yo he escuchado esa palabra por 41 años. Que luego dice: no, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y es cierto. Sí. Y hoy que somos tantas iglesias, mire, siempre como va creciendo el número, las posibilidades de divisiones aumentan. En su iglesia platicaba con unos hermanos: ay, que somos tantos miembros y que nos juntamos los domingos y que vamos todos juntos y que vamos aquí, que vamos allá. Y digo: pues sí, porque son pocos. Se festejan todos los cumpleaños de todos los hermanos. Y hoy que ya son muchos en otras iglesias, ya no se puede festejar todos los cumpleaños, todas las reuniones. Y luego no te invitan y te sientes: ah, es que se juntaron los hermanos y no me invitaron. Pero siempre te apartas, nunca te integras, te llaman por teléfono. Se murió alguien cercano a ti: no, los hermanos no vinieron. Pues no avisaste. Conforme vamos creciendo, las posibilidades de caer en esto, de dar motivos para sentirnos y separarnos, aumentan. Hoy podemos tener unidad de muchas maneras. Gracias a Dios, y a veces no tan gracias a Dios, por los chats, ¿verdad? Estamos unidos por medio de los chats, pero también los escuchamos y a veces no nos da tiempo de contestar todo. A veces usamos mal el chat. Pero es una bendición estar todos juntos. Hoy es una bendición estar todos juntos aquí, porque formamos un solo cuerpo. Y estamos aquí líderes, pastores que representamos una iglesia chica o grande, pero representamos. Y quiero decirte que la división va a surgir entre tus miembros. Y a veces dices: oye, somos tan poquitos y tenemos tantos problemas.
Pues qué bueno que los tienes ahorita, que puedes corregir, porque imagínate cuando tengas una iglesia como esta y que esté llena. Hermano, tenemos que estar alertas, porque la división siempre va a venir aquí, adentro. El crecimiento de las iglesias no es obra de nadie en lo personal. No es el esfuerzo de nadie en lo personal, es la voluntad de Dios y es Dios quien nos ha unido, quien nos sigue uniendo, que vienen y nos dicen: yo quiero pertenecer a este grupo. Y estamos caminando en la voluntad de Dios. Pero cuando surge una división, un problema en el que no estamos de acuerdo, temas con los que no estamos de acuerdo, mis hermanos, debemos de luchar por guardar la unidad de este grupo, de esta iglesia. Debemos aprender de lo hecho por Pablo y Pedro. Cuando exista una diferencia, por mínima que sea, debemos de acudir a dirimir, a enfrentar, a aclarar, a buscar la voluntad de Dios y a buscar en la palabra de Dios lo que dice. La primera conferencia, una de las primeras conferencias nos hablaban de esto. La verdad está en la Biblia, en el Evangelio. Pablo sube a Jerusalén, se reúne con los líderes, les hace una presentación del Evangelio que él estaba predicando. Y al hacer esto, Pablo está tratando de evitar una división. Mire, tan fácil que hubiera sido para Pablo haber dicho: bueno, pues yo le estoy predicando a los gentiles, pues Pablo que se vaya y ahí nos vemos. Él pudo haberse ido. Sin embargo, Pablo entendía que eso no era el Evangelio, eso no era la voluntad de Dios. Y dice que él va y busca a los líderes y va con otros hermanos y van y se meten ahí y platican y están deliberando y le dicen: mira, esto es lo que el Señor me reveló. Y Pablo y Pedro le decían: no, mira, pero esto es lo que yo entiendo, esto es lo que dice la Escritura. Y ahí se pusieron de acuerdo. Pero ¿sabe qué estaban haciendo? Estaban tratando de evitar una división. Eso era el fundamento. Mis hermanos, siempre debemos de anticiparnos a las maquinaciones de Satanás. Pablo le dice también a los corintios en la segunda carta, en Corintios 2, versículo 11, le dice: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Dentro de lo que tú puedes estar alerta y visualizando siempre lo que está sucediendo en tu iglesia es: puede venir una división. Siempre va a estar ahí latente. La alerta es que debes de considerar que en los planes de Satanás siempre va a haber la división de la iglesia. Y aquí Pablo dice: no debemos de ignorar sus artimañas. No ignoremos sus ardides, sus manipulaciones, sus planes. No debemos ignorar ni subestimar a Satanás. Satanás es capaz de hacer cualquier cosa. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que dentro de los planes de Satanás, como cuerpo de Cristo, nosotros como cuerpo de Cristo, estamos en sus planes. Pero no debes de temer. No te debe de entrar el temor. Siempre va a haber eso. La iglesia, esta congregación o esta organización, esta corporación, está en la mira de Satanás. Tu iglesia, por chiquita que sea, está en los planes de Satanás. Tu familia, como esposos, está en los planes de Satanás, que se dividan. Mire, él trata de dividir a dos. Cuando dice la palabra de Dios que debe de haber unidad entre los esposos, ahí está metiendo la cola para que no se pongan de acuerdo. Dos. Y de manera personal, también Dios te trae, porque tú eres una presa importante para él. Tú, pastor, líder, esposa del pastor, en tu ministerio.
Tú eres alguien importante para Él. Él te tiene en la mira. Y trae, ahora que la tecnología entró, trae un rifle con mirilla de rayo láser. Te está checando para ver cuál es tu error y ahí va a dar. Sí. Lo que yo les decía, que lo que Pablo buscaba era mantener la unidad alrededor del evangelio, alrededor de la verdad. Él acude con los líderes de la iglesia y se humilla. Pablo se humilla. Pablo era un líder, pero va con una actitud de humildad. Oye, Pedro, vengo a decirte, a explicarte lo que estamos haciendo. Sí. Pablo no fue a negociar las verdades del evangelio. Pablo no fue a negociar lo que Dios le había revelado, sino fue a exponer la verdad que Dios le había dicho que tenía que hacer para que el otro lo entendiera. ¿Sí? ¿Qué hace Pedro y los que estaban con él, Santiago y otros? Dice que después de que lo escucharon, después de que escucharon hablar y escuchar sus argumentos de lo que les dice, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia, después de escuchar, cuando ellos terminaron hablar, dice que se entendieron, porque vieron que la obra de Dios estaba creciendo entre la nación de los gentiles. ¿Y cuál fue el resultado de esa reunión, mis hermanos? Después de haber deliberado, después de que cada uno argumentó sus cosas, después de mostrar una humildad y no una arrogancia, después de presentar una manera de sostener sus argumentos con la base, el sustento de la Biblia, en Gálatas 2:9 dice: al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran los pilares de la iglesia primitiva, dice que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Hubo unidad. Sí, se dieron la diestra. Había una manera diferente de pensar, pero los dos estaban defendiendo el evangelio. Pedro estaba defendiendo lo que Dios le había dicho, ve con los judíos. Pablo estaba defendiendo lo que Dios le había revelado, ve con los gentiles y prediquen lo mismo, la verdad del evangelio, el evangelio de salvación, el evangelio que lleva a la vida eterna. Dice que los líderes se dieron la diestra y ambos regresaron a hacer lo que Dios les había encomendado a cada uno. ¿Cuál es el mensaje que nosotros podemos tomar para nosotros? Ya que la circuncisión y el judaísmo no son temas para nosotros. Nosotros no estamos discutiendo eso, ¿verdad? Pero sí hay otras cosas que discutimos. Estaba platicando con algunos pastores en estos días y decíamos, tenemos que ponernos de acuerdo en temas actuales. ¿Cómo hacerle? Hablábamos en la junta de los supervisores y en la junta de la mesa directiva de la corporación, que tenemos que tener un mismo pensamiento, un mismo sentir en cuanto a temas importantes. ¿Qué hacer, por ejemplo, con las bodas entre personas del mismo sexo? ¿Cómo debemos de protegernos? Y por allá alguien va a decir, bueno, yo creo que Dios los ama y hay que casarlos. No. La identidad de género. Temas controversiales, mis hermanos. Temas que algunos de los que están aquí pueden decir, bueno, pues yo creo de esta manera, ahí nos vemos. Espérame, no estás hablando de lo que nosotros creemos, estamos hablando que nosotros defendemos la pureza del evangelio. Nosotros defendemos la verdad del evangelio. Eso es lo que nos une.
Alguien se acerca aquí y dice: yo quiero pertenecer a esta familia, a este grupo, porque están trabajando en preservar la verdad del evangelio. Eso es lo que nos une. ¿Sí? Y lo primero que debemos aprender, mis hermanos, todos los que estamos aquí, es que los líderes de la iglesia de Jerusalén no se dividieron de Pablo. Y en ese tiempo eso era un tema controversial, la circuncisión y los gentiles. Era un tema controversial y no se dividieron, sino que los dos vieron la obra de lo que ambos estaban haciendo y supieron que la voluntad de Dios era trabajar en ese sentido. Estos líderes permanecieron unidos y esa unidad envió un fuerte mensaje a los judaizantes, que eran los que estaban causando el problema. Mandó un fuerte mensaje a los que querían dividir la iglesia. Presentaron argumentos que eran válidos y que siguen siendo válidos hoy en día, mis hermanos. El mensaje que mandaron era: aquí no hay dos grupos, es un mismo grupo. Pedro y Pablo es un mismo grupo. ¿Sí? Aquí no hay dos grupos de apóstoles. Aquí no hay dos grupos de líderes. Aquí no hay dos evangelios. Aquí no hay dos maneras de interpretar el evangelio. Aquí no hay dos dioses que envían misioneros divididos. No, es el mismo Dios. Aquí hay un solo Dios y hay una sola causa. La intención, mis hermanos, que yo cuando estaba preparando esto, que Dios me lo dio, es impregnar en nosotros el alto valor que tiene la unidad, que tiene la unidad del cuerpo de Cristo. Y que todos los que estamos aquí estamos trabajando para el mismo Dios. Y estamos teniendo como fundamento el mismo evangelio. Pero tal vez por nuestra cultura, por nuestra formación académica, por nuestra limitación, tal vez no entendemos cosas. Pero si no estás de acuerdo, no te vayas. Hazle como Pablo. Ve con los líderes de la iglesia, de tu organización, y presenta: oye, yo pienso esto, yo entiendo esto. ¿Cómo es? Y nos sentamos y lo platicamos. Y tal vez nos vamos a pasar horas, porque Pedro y Pablo se tardaron días, pero lo entendieron. ¿Cuál es el valor que Cristo le da a la unidad entre sus siervos? ¿Cuál es el valor que Él le da? Mire, unas horas antes de iniciar su camino a la cruz, el Señor Jesús estaba orando. Él sabía que ya iba a caminar hacia la cruz y que eran los últimos momentos en los que Él iba a estar entre sus discípulos. Y Él ora al Señor. Le voy a leer una parte de esa oración en Juan 17:20. Dice: mas no ruego solamente por estos. Y mire, ahí el Señor está orando por ti y por mí, por los que estamos aquí. Dice: mas no ruego solamente por estos. Se refiere a los que estaban ahí, a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y yo soy uno de ellos. Tú eres uno de ellos. El Señor está orando por nosotros. Y fíjese lo que dice: para que todos sean uno. El Señor está orando para que todos los que iban a creer en Él sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
Hay una unidad entre ellos. Que también ellos sean uno en nosotros. Sí. Que también ellos sean uno en nosotros. La unidad del Padre y el Hijo, la unidad de los creyentes con Dios, con un propósito, mis hermanos, para que el mundo crea, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo está orando por la unidad, una unidad entre los discípulos, una unidad entre los apóstoles de Dios, una unidad entre los que habrían de venir. Una unidad que nos alcanza a nosotros, porque nosotros ya llegamos, y a eso se refiere, a los que van a creer. Ya llegamos, y aquí estamos, y necesitamos estar unidos. Mantener la unidad del cuerpo de Cristo requiere de varios elementos. Pedro y Pablo, que son el ejemplo de donde nosotros estamos tomando la narrativa de lo que debemos de hacer, lo que se debe de hacer. Pedro, Pablo, los apóstoles de Jerusalén, entendieron perfectamente qué era lo que estaba en juego. Y ellos entendieron que lo que estaba en juego en ese momento era el evangelio. Lo que estaba en riesgo no era la circuncisión, era el evangelio. Era lo que Cristo había enseñado. Ambos entendieron que la esencia del evangelio era la pureza, ¿sí? Y no debían agregarle nada al evangelio, nada que tuviera que ver con sus intereses, nada que ver con sus preferencias personales. Ellos entendieron que tenían que mantener el evangelio puro. No adicionarle lo que yo creo. No. Y mire, ambos se comportaron humildemente, los dos, sin importar su posición. Se comportaron humildemente. Ambos trataron de entender los argumentos del otro. Ambos entendieron que la causa de Cristo estaba por encima de sus intereses, sus preferencias doctrinales. Lo que estaba en juego era la enseñanza del Señor. Para los dos, ganar el debate con sus argumentos no fue lo más importante, sino lo más importante fue permanecer unidos alrededor del evangelio. Estos líderes entendieron cuál era la gran comisión del Señor. La gran comisión del Señor es ir y predicar. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, mis hermanos, es ir a nuestras iglesias y enseñar la verdad del evangelio. Ellos entendieron que un liderazgo fuerte es aquel que está unido. Hay un principio que usa Satanás y lo aplica partiendo de dos. Miren, una iglesia de 3,000 miembros, Satanás sabe cuál es la estrategia y siempre la aplica. Satanás sabe que no es necesario trabajar en los 3,000 miembros de la iglesia para dividirlos. Satanás sabe que trabajando con 3 de los miembros de la corporación, del liderazgo, con 2 o 3 que confunda, es suficiente para comenzar una división. Lo demás se va a dar solo. Unos se van a ir con este y otros se van a ir con aquel. Y empiezan los problemas. En un matrimonio, con que divida uno,
Con que le cambie la meta a uno, se echó abajo el matrimonio. Con uno. Y son dos, tan poquitos. Sí. Satanás sabe que no necesita dividir a los 3,000 miembros de una iglesia. Con que divida 2 o 3 de los líderes, el resto es consecuencia lógica. Siempre vendrá la división. Él es astuto y sabe cómo hacerlo. Él tiene experiencia. Mire, Satanás tiene la experiencia de todo el tiempo, desde antes de Eva, de Adán. Él comenzó a adquirir experiencia. Usted sabe, en este tiempo, usted cree que no sabe cómo hacerle. Y toma cosas tan ilógicas. Es que no me saludó. Hace unos días, el pastor Toño estaba platicando se encontró a alguien en una plaza. Bueno, en Guadalajara es plaza, lo que aquí para ustedes es un mall. Entonces se encontró a alguien que tenía años sin ir a la iglesia. Y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está? No, bien, pastor. Pero fíjese, los escucho por medio del internet. ¿Pero por qué no vas? Es que una vez tuve un desacuerdo con el pastor fulano. Oye, pero eso es una cosa irrelevante. Sí, pero me sentí mal. Y mejor ya no voy, ni yo ni mi familia. Qué bueno, felicidades, Satanás, lo dividiste. No nos dimos cuenta. Y luego vienen y te dicen, oiga, es que tengo algo contra usted. Sí, dígame. No, y ya te dicen. Y tú, no, estás en un error. No, eso no es cierto. Sé humilde. No nos dimos cuenta. Hermano, discúlpame, no me di cuenta, pero ¿sabes qué? Siempre eres bienvenido en este lugar. Qué bueno que me das la oportunidad de saberlo. Y ahora todos los días te voy a andar saludando. Dame tu teléfono. Y en la mañana, a las 6 de la mañana, hermano, buenos días. Pastor, no, tampoco sea exagerado. No, es que te quiero en la iglesia, mi hermano. Hay un principio en nosotros, los humanos. Es un sentido de pertenencia, un sentido de sentirnos importantes en cualquier lugar. Sí. Y algunos con cualquier cosa se fracturan. Pero mire, las divisiones es un trabajo lento, pero a la larga traerá división. Satanás conoce la naturaleza del hombre. Santiago lo escribe y lo describe muy bien en su carta. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? O sea, ¿no viene de dentro de ti? A veces una mirada ya te hizo sentir mal. Me mira con desprecio. El otro día, fíjese, estaba yo en un mall, para que me entienda. Fui a comprar unas cosas y se me antojó un helado y llegué a comprarlo y pasó mi hija. Y yo estaba hablando por teléfono y ella pasó con su hija y pasó de largo. La veo a la semana, fue a mi oficina y le digo, ¿ahora sí te dignas a venir a saludarme? Dice, pues ¿cuándo? ¿Qué? Le dije, te vi en tal lugar. Oh, sí, le dije, pasaste a un lado mío y no me saludaste. Vete. Has dejado de ser mi hija. A veces así reaccionamos. Pastor,
Lo vi de frente y no me saludó. No me di cuenta, hermano. Pero resulta que después los encuentro en la iglesia y paso uno de frente y no lo saludan a uno. Y dices, ¿qué onda? Y luego te acercas, oye hermano, ¿tienes algo? No, nada. Y ya le está rascando. Bueno, pastor, le voy a decir la verdad. Fíjese que me lo encontré y usted no me saludó. Entonces dije, bueno, si él no me saluda, pues yo tampoco. Cosas. Y aquí, mis hermanos, créame, algunos dicen, no, es que el pastor Chuy y el pastor Toño son bien apretados y nunca quieren convivir con nosotros y que a veces es imposible, no podemos. Pero vaya y búsquelos y dígale, oye hermano, al llegar, hermano, necesito 5 minutos con usted. Por lo menos tómese la foto y ya. Mis hermanos, Satanás conoce las ambiciones de cada hombre. Esto no ha cambiado. Él conoce bien lo que hay dentro de nosotros. Él conoce lo que el hombre ambiciona. Pero en el caso que yo le estoy escribiendo, que le estoy describiendo, narrando, Pedro y Pablo entendieron lo que Satanás quería hacer. Quería dividirlos, quería desvirtuar el evangelio. Mis hermanos, ¿cómo podemos compartir, ¿sí? Acerca de la iglesia, del evangelio, cuando hay entre nosotros divisiones, problemas, ¿sí? La división, mis hermanos, ha sido la plaga de la iglesia. Ha sido la división la que trae fricción. La división trae grandes pérdidas en la iglesia, mis hermanos. Y la división solamente mostrará un ganador siempre. Es el mismo ganador. No es cierto que ganó Juan o que ganó Pedro, no, ganó Satanás. Ese fue el que ganó. Lo que yo quiero compartirle, mi hermano, transmitirle, es que la unidad tiene un gran valor. Muy valiosa que es la unidad, ¿sí? Pero tampoco podemos sacrificar la verdad del evangelio tratando de quedar bien, tratando de permanecer. La verdad del evangelio debe de estar por sobre todas las cosas. La verdad del evangelio debe de ser defendida por nosotros. Debemos de tener argumentos. La división nos quita la autoridad para predicar el evangelio, mis hermanos. Porque si tú y yo no nos podemos poner de acuerdo aquí adentro, en privado, ¿cómo será que los demás crean en nosotros cuando alguien nos visita? Cuando alguien viene a nuestra iglesia. ¿Cómo queremos que crea si entre nosotros hay grupos? Hay grupos. Eso no puede permanecer así. Gálatas 5:15 dice, pero si ustedes se muerden, fíjese qué palabras tan tremendas, tan duras, o sea, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, dice, no sea que se consuman también unos a otros y al rato no existan ni unos ni otros, perdidos completamente. Ay, Gálatas, insensato, les dice, sean sabios, entiendan qué es lo que quiere Satanás. Gálatas, no se muerdan. Las consecuencias son desastrosas. Mantener la unidad entre el cuerpo de Cristo es una de las labores que el Señor le da a los líderes. Nosotros asumimos esa responsabilidad. Los líderes, los que formamos la mesa directiva de la corporación, asumimos esta responsabilidad. Los supervisores que están a cargo de las zonas, asumimos esta responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Mantener la unidad envía un mensaje
fuerte, sólido a los demás, hacia los fuera de la iglesia. La unidad entre los líderes de la iglesia nos dará autoridad para hablar la verdad del evangelio. Yo quiero terminar esta reflexión, mis hermanos, haciendo lo mismo que hizo el Señor Jesús unas horas antes de partir. Y le voy a pedir que se ponga de pie. Dice que estaba el Señor orando, y cuando el Señor estaba orando, como Él conoce los tiempos, todos los tiempos para Él están en un mismo plano. Y Él nos conocía a nosotros. Él sabía de este momento. Él sabía de los peligros que enfrentamos. Y tal vez Él conoce si entre nosotros hay alguien vacilante. El Señor orando, Él dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de venir, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno. Ruego para que sean uno, como tú y yo somos uno. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Mi hermano, si nosotros queremos que el mundo crea en lo que hablamos, en lo que predicamos, necesitamos estar unidos. Unidos como una cascada, como una pirámide. Unido el liderazgo, los líderes de la corporación, los supervisores, tú con tu iglesia, tú hermano con tu iglesia, con tus líderes, unidos. Si sabes que alguien está por ahí con alguna cosa, búscalo. Sé humilde y ve y búscalo. Siéntate, tómate un café con él. Dedícale horas. Lo que está en juego no es tu reputación. Lo que está en juego no son tus pensamientos. Lo que está en juego es el evangelio. Yo quiero que nos tomemos de la mano y vamos a orar. El tomarnos de la mano puede significar que estamos unidos. Muévase ahí y junten las líneas. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Tú estás unido con el que está a un lado tuyo, con el que te está dando la mano. Este es el reto del desafío. Este es el desafío. Es parte del desafío que hemos venido a mantener la unidad, a mantener el evangelio de Jesucristo que predicamos, que creemos, a unirte con tu hermano, a preocuparte por sus necesidades, a preguntarle, a tener la confianza de decir: hey hermanos, estoy solo, me siento triste, te necesito, hermano, pastor, líder. Las mujeres, hermana, te necesito. Hay un chat que por ahí mi esposa participa y les dijo: mi esposo tiene un dolor en la cintura y hoy todo el mundo me da recetas, pomadas y parches y todo. Gracias porque lo hacen, se preocupan por mí. Gracias, eso habla de que hay unidad entre nosotros en todo. No puedo ir al Congreso porque no, las finanzas no están bien. No te preocupes, mi hermano. Hey, vamos a levantar una ofrenda para que fulano venga. Unidos en un mismo sentir, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad. Tu iglesia depende de ti, de lo que tú haces. Cierra tus ojos. Padre, este es tu pueblo.
por los que tú oraste hace muchos años, por los que tú tenías en tu mente, en tu corazón. Yo ruego por ellos, por los que habían de venir. Y aquí estamos, Señor. Somos un pueblo que te necesita. Necesitamos tu dirección. Necesitamos que nos limpies. Necesitamos estar unidos así, mano con mano, Señor. El estar unidos manos con manos representa nuestra unidad, pero que nuestra unidad no sea solamente así, sino que sea en el interior también, Señor. Únenos, Señor. Únenos. Derrama tu Espíritu Santo en nosotros y trae unidad. Desecha las artimañas del enemigo, que no haya fractura entre nosotros de ningún tipo, por mínima que sea, Señor. Que seamos una iglesia sólida, Señor, que nuestra unidad pueda mandar un mensaje al mundo que estamos en torno tuyo, Señor. Gracias, Padre. Amén.